Bienvenidos una vez más a su canal favorito de noticias del espectáculo. Espero que estén teniendo un día maravilloso, llenito de energía positiva y listos para sumergirnos en un tema que sinceramente me ha dejado con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que de Can Yaman, ese galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, pero que al parecer no todo ha sido un camino de rosas para él en Italia. Así es, el título lo dice todo, Can Yaman explota con una impactante confesión en Italia. Y no solo eso, sino que la confesión es de esas que te dejan pensando, ¿pero cómo? Parece ser que nuestro querido Can ha revelado, en una entrevista que ha dado mucho de qué hablar, que se sintió abandonado. Sí, escucharon bien. Abandonado. Y créanme, la historia detrás de esto es bastante más compleja de lo que parece a simple vista. Así que prepárense una taza de café, pónganse cómodos y acompáñenme en este vídeo donde vamos a desmenuzar esta noticia bomba, analizar todos los ángulos posibles y, por supuesto, dar nuestra humilde opinión al respecto. Pero antes de continuar, y como siempre les digo, si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo lleno de noticias fresquitas, chismes calientes y análisis profundos del mundo del espectáculo. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Ustedes son la razón por la que este canal sigue creciendo. Ahora sí, vamos al grano. La confesión de Can Yaman ha sacudido los cimientos de la prensa rosa italiana. Y es que después de su arrollador éxito en Turquía y su posterior desembarco en Italia, donde se convirtió en una verdadera superestrella, uno podría pensar que todo era perfecto en su vida. Pero al parecer, la realidad era muy diferente. Según lo que ha trascendido de la entrevista, Can Yaman se sintió abandonado en Italia por varias razones. Una de ellas, y quizás la más importante, tiene que ver con la presión mediática a la que fue sometido. Recuerden que Can Yaman, de la noche a la mañana, se convirtió en un ídolo de masas en Italia. Sus fans lo perseguían por las calles, los paparazzi lo acosaban constantemente y su vida privada se convirtió en un tema de debate nacional. Esta situación, comprensiblemente, lo abrumó. Él mismo ha reconocido que no estaba preparado para tal nivel de fama, y que le costó mucho adaptarse a la vida en Italia. Profundicemos un poco más en este tema de la presión mediática. Imaginen por un momento ser catapultado al estrellato de una manera tan repentina. De ser un actor reconocido en tu país, pasas a ser una figura pública constantemente vigilada y juzgada en un país extranjero, con una cultura diferente y un idioma que, aunque dominas, no es el tuyo materno. Es un choque cultural y emocional tremendo. Los paparazzi lo seguían a todas partes, documentando cada paso que daba, cada comida que comía, cada persona con la que hablaba. Sus salidas con amigos se convertían en portadas de revistas, sus relaciones sentimentales eran analizadas al detalle y cada pequeño error se magnificaba hasta límites insospechados. Y no solo se trataba de la prensa tradicional, sino también de las redes sociales. Cada publicación que hacía era escrutinada por miles de usuarios, que comentaban, criticaban y opinaban sobre su vida personal. Los mensajes de apoyo se mezclaban con los mensajes de odio, las críticas constructivas con los insultos gratuitos. Era una avalancha constante de información y opiniones que, sin duda, afectó su salud mental y emocional. Can Yaman, como cualquier ser humano, necesitaba momentos de tranquilidad y privacidad, pero la fama implacable se los negaba. Pero la presión mediática no fue el único factor que contribuyó a su sentimiento de abandono. Al parecer, Can Yaman también se sintió decepcionado por la falta de apoyo de algunos profesionales de la industria del entretenimiento italiana. Él esperaba que al llegar a Italia, sería recibido con los brazos abiertos y que tendría la oportunidad de trabajar en proyectos interesantes y desafiantes. Sin embargo, según sus propias palabras, se encontró con un ambiente bastante competitivo y, en algunos casos, incluso hostil. Es importante recordar que Can Yaman no es italiano. Él es turco y aunque habla italiano con fluidez, no es lo mismo que haber crecido en Italia y conocer la cultura y las dinámicas de la industria del entretenimiento italiana desde adentro. Esto sin duda le dificultó la tarea de integrarse y de establecer relaciones sólidas con otros profesionales. Imaginemos la escena, un actor joven y talentoso, que llega a un nuevo país con la ilusión de triunfar y con la esperanza de encontrar colaboración y apoyo. Pero en lugar de eso se encuentra con un muro de desconfianza, de competencia y, en algunos casos, de abierto rechazo.
Es como si le dijeran, tú eres el extranjero, el que viene a quitarnos el trabajo. Y aunque Can Yaman se esforzó por integrarse y por demostrar su valía, la barrera cultural y la falta de apoyo hicieron que la tarea fuera mucho más difícil. La industria del entretenimiento en cualquier país es un entorno competitivo y despiadado. Pero en Italia, donde la tradición teatral y cinematográfica tiene una larga historia, la llegada de un actor extranjero, por muy popular que sea, puede ser vista como una amenaza. Algunos actores italianos, quizás sintiéndose inseguros ante la popularidad de Can Yaman, optaron por cerrarle las puertas y por dificultar su integración. En lugar de acogerlo y de colaborar con él, lo vieron como un rival al que había que vencer. Además, hay que tener en cuenta que Can Yaman llegó a Italia en un momento en el que la televisión turca estaba en auge. Sus telenovelas eran un éxito rotundo en todo el mundo y él se había convertido en uno de los actores turcos más populares a nivel internacional. Esto, si bien le abrió muchas puertas en Italia, también generó cierta envidia y resentimiento por parte de algunos actores italianos que veían en él una amenaza para su trabajo. El éxito de las telenovelas turcas es un fenómeno global que ha revolucionado la industria del entretenimiento. Sus historias, llenas de pasión, drama y exotismo, han cautivado a millones de espectadores en todo el mundo. Y como consecuencia de este éxito, los actores turcos se han convertido en verdaderas estrellas internacionales, con una legión de fans que los siguen a todas partes. Pero este éxito también ha generado cierta controversia. Algunos críticos argumentan que las telenovelas turcas son demasiado melodramáticas y que promueven valores conservadores. Otros, en cambio, las defienden como un producto cultural de calidad que ofrece una visión diferente del mundo. Sea cual sea la opinión, lo cierto es que las telenovelas turcas han tenido un impacto significativo en la industria del entretenimiento y han contribuido a la globalización de la cultura. Entonces, ¿a qué se refiere Can Yaman cuando dice que se sintió abandonado? Pues al parecer, se refiere a una combinación de factores: la presión mediática, la falta de apoyo de algunos profesionales de la industria y la dificultad de integrarse en un nuevo país y en una nueva cultura. Todo esto, sumado a la distancia de su familia y amigos en Turquía, lo llevó a sentirse solo y aislado en Italia. Imaginen por un momento estar lejos de casa, sin el apoyo de tus seres queridos y sin la posibilidad de comunicarte en tu idioma materno. Es una situación muy difícil que puede generar sentimientos de soledad, tristeza y desarraigo. Can Yaman, aunque rodeado de fama y de éxito, se sentía solo en un país extranjero. Necesitaba el calor de su familia, el apoyo de sus amigos y la posibilidad de expresarse libremente en su propio idioma. Pero la distancia se lo impedía. Pero no todo fue negativo para Can Yaman en Italia. Él mismo ha reconocido que también recibió mucho cariño y apoyo por parte de sus fans y de algunos colegas de la industria. Además, tuvo la oportunidad de trabajar en proyectos interesantes y de aprender mucho sobre la cultura italiana. De hecho, Can Yaman ha dicho en varias ocasiones que está muy agradecido a Italia por todo lo que le ha dado y que se siente muy a gusto viviendo allí. Es importante destacar que, a pesar de las dificultades, Can Yaman ha sabido aprovechar al máximo su experiencia en Italia. Ha aprendido el idioma, ha conocido la cultura y ha trabajado en proyectos interesantes que le han permitido crecer como actor y como persona. Su actitud positiva y su capacidad de adaptación le han ayudado a superar los obstáculos y a seguir adelante con su carrera. Entonces, ¿por qué esta confesión ahora? ¿Por qué Can Yaman decide revelar estos sentimientos tan personales después de tanto tiempo? Pues la verdad es que no lo sabemos con certeza. Quizás se sienta más cómodo hablando ahora que ha pasado un tiempo y que ha tenido la oportunidad de reflexionar sobre su experiencia en Italia. O quizás simplemente quiere ser honesto con sus fans y mostrarles una faceta más vulnerable de su personalidad. Es posible que Can Yaman haya necesitado tiempo para procesar sus emociones y para entender lo que realmente significó su experiencia en Italia. Ahora, con la perspectiva que le da el tiempo, se siente más cómodo hablando abiertamente sobre sus sentimientos y compartiéndolos con sus fans. Es una señal de madurez y de honestidad que, sin duda, será apreciada por sus seguidores. Lo que sí sabemos es que esta confesión ha generado un gran debate en Italia. Algunos critican a Can Yaman por quejarse de su experiencia en Italia, argumentando que él tuvo mucha suerte de tener la oportunidad de trabajar allí y de convertirse en una estrella. Otros, en cambio, lo defienden, señalando que es comprensible que se haya sentido abrumado por la presión mediática y por la falta de apoyo de algunos profesionales de la industria. Este debate es un reflejo de las diferentes perspectivas que existen sobre la fama y el éxito.
Algunos creen que los famosos no tienen derecho a quejarse, ya que disfrutan de una vida privilegiada. Otros, en cambio, entienden que la fama tiene un precio y que los famosos también son seres humanos con sentimientos y emociones. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que Can Yaman tiene razón al decir que se sintió abandonado en Italia? ¿O creen que está exagerando? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría saber su opinión sobre este tema. Personalmente creo que es importante tener en cuenta que la experiencia de cada persona es única, y que no podemos juzgar a Can Yaman por sentirse de la manera en que se sintió. Es comprensible que haya tenido dificultades para adaptarse a la vida en Italia, y que se haya sentido solo y aislado en algunos momentos. Al final, él es un ser humano como cualquiera de nosotros y tiene derecho a expresar sus sentimientos, aunque sean negativos. Además, creo que esta confesión de Can Yaman es una oportunidad para reflexionar sobre la presión mediática a la que son sometidos los famosos y sobre la importancia de apoyar a los artistas que vienen de otros países y que intentan integrarse en nuestra cultura. A veces nos olvidamos de que detrás de la imagen de la estrella de televisión hay una persona con sentimientos y emociones como nosotros. Ahora, cambiando un poco de tema, quiero hablarles sobre los próximos proyectos de Can Yaman. Sé que muchos de ustedes están ansiosos por verlo en nuevas producciones y les tengo buenas noticias. Can Yaman está trabajando en varios proyectos interesantes. Actualmente está rodando una serie de televisión llamada El Turco, una producción internacional que promete ser un éxito rotundo. En esta serie Can Yaman interpreta a un soldado otomano que se refugia en un pueblo italiano durante la Guerra de Crimea. La serie está siendo grabada en diferentes locaciones de Europa y cuenta con un elenco de actores internacionales de primer nivel. Este proyecto es especialmente interesante porque representa una colaboración entre diferentes culturas y diferentes industrias del entretenimiento. La historia, que mezcla elementos de la historia turca e italiana, promete ser emocionante y conmovedora. Y el hecho de que cuente con un elenco internacional de primer nivel garantiza una producción de alta calidad. Además, Can Yaman también está trabajando en una película italiana llamada Viola come il mare, donde interpreta a un policía que investiga casos de asesinato en la ciudad de Palermo. Esta película también promete ser un éxito y seguramente le abrirá muchas puertas a Can Yaman en la industria del cine italiana. Este proyecto es una oportunidad para Can Yaman de demostrar su talento como actor en un género diferente al que está acostumbrado. El thriller policíaco es un género muy popular en Italia y esta película podría ser la clave para que Can Yaman se consolide como un actor de renombre en la industria del cine italiana. Así que, como ven, Can Yaman está lejos de estar retirado. Sigue trabajando duro y sigue cosechando éxitos en Italia y en todo el mundo. Y aunque haya tenido momentos difíciles, ha sabido superarlos y seguir adelante con su carrera. Para finalizar este vídeo quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado. Can Yaman ha confesado que se sintió abandonado en Italia debido a la presión mediática, a la falta de apoyo de algunos profesionales de la industria y a la dificultad de integrarse en un nuevo país y en una nueva cultura. Esta confesión ha generado un gran debate en Italia y ha puesto de manifiesto la importancia de apoyar a los artistas que vienen de otros países. Can Yaman sigue trabajando duro y está participando en varios proyectos interesantes que prometen ser un éxito. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Si les gustó, no se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Sus comentarios y sugerencias son muy importantes para mí, así que no duden en dejarme sus opiniones aquí abajo. Y recuerden, la vida está llena de altibajos, pero lo importante es nunca rendirse y seguir adelante con nuestros sueños. Así que levanten la cabeza, sonrían y salgan a conquistar el mundo. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, bellas y bellos.